Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ah, está, doctora, estuvo excelente. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Hoy estamos poquitos conectados. Bueno, fíjense muchachos, nosotros vamos a continuar hoy las clases de segunda unidad, que es Sistema Nervioso Autónomo. La clase que, bueno, ayer lo que les había dicho que se las iba a mandar grabada, pero tuve ayer un día muy complicado entre mis actividades académicas, inscribiendo servicio comunitario, el Congreso de Medicina Interna y de verdad que no pude grabarlas. Yo dije, bueno, como no estamos tan atrasados, se las doy hoy. Adelantamos un poquitico la clase que correspondía hoy y luego, bueno, en los próximos días nos emparejamos, como decimos. Y les recuerdo, la semana próxima, el martes, debería ser el parcial. Martes o miércoles, pero creo que va a ser el martes. Este, ¿Dónde va a ser? Muy probablemente sea en las instalaciones del Country Club aquí en Puerto La Cruz, que queda cerca de la universidad, al lado de Macro, pues, para mejores señas. Em, Como ustedes son bastantes, son 150 y tantos, si no conseguimos los dos espacios o dos salones, o sea, un salón y el espacio libre, tendrían que ser en dos grupos en horas distintas. De todas maneras, se les avisará con antelación si los vamos a dividir, cuál es el horario para cada grupo. Y el examen, bueno, yo no lo hemos diseñado, Marianela y yo no lo hemos diseñado. Puede ser que sea parte de desarrollo, selección, no sé, no lo hemos todavía, no lo hemos hablado. Nos vimos en la mañana, pero no, en las inmediaciones del Congreso, pero no conversamos cómo va a ser. Pero ya ustedes saben, bueno, que el examen es el día martes. Y el miércoles continuamos pues con las clases de la segunda unidad. Les recuerdo también que hay unos jóvenes de la práctica del martes que tuvieron problemas para cargar su actividad, que están programados para recuperarla hoy. Yo les recomiendo que en lo sucesivo, cuando ustedes envíen una actividad, luego de enviarla, abren nuevamente la foto para constatar de que se visualice, porque si no se carga adecuadamente, cuando usted le abre, usted mismo se da cuenta de pues, que no se visualiza la imagen. Entonces, tienen que estar pendientes porque eso pues lentece el proceso y bueno, en esta ocasión entiendo que a veces son fallas que escapan de nosotros y por eso lo vamos a recuperar, pero tienen que tener pendiente ese detalle. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, lo hacemos antes de empezar el tema de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, asumo que no hay ninguna pregunta. Ok. Bueno, fíjense. em, la semana anterior y el martes empezamos a hablar del sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones vegetativas, y hablamos en general de cómo se mantiene el control de estos dos sistemas, y en la clase del martes pues nos referimos un poco a los receptores a través de los cuales se realizan estas acciones. Y ya vamos a empezar hoy a hablar del sistema nervioso colinérgico o parasimpático, recordar cómo es el proceso de formación del neurotransmisor, cuáles son las acciones que se median cuando se estimula este sistema y luego la semana próxima ya ahondaremos un poco sobre los fármacos que se pueden usar para modificar la actividad parasimpática o colinérgica. A modo de recordatorio, el sistema nervioso colinérgico o parasimpático tiene un origen craniosacro. Las estructuras o los órganos que van a ser objeto
inervación por el sistema nervioso parasimpático son básicamente eh, todo el sistema efector parasimpático. Vamos a tener el sistema de la placa neuromuscular y los ganglios autónomos son de inervación parasimpática. Nosotros, en el proceso de entender la neurotransmisión, sabemos que para que exista un proceso adecuado de neurotransmisión, no solamente estamos hablando hoy de acetilcolina, sino de cualquier neurotransmisor, es la neurona debe ser capaz de sintetizar ese compuesto, de almacenarlo y de mantenerlo en vesículas o en la estructura pues que lo requiera hasta que exista un potencial de acción que permita liberar, generalmente por exocitosis, este compuesto a la hendidura sináptica y la hendidura sináptica pues va a unirse con los distintos receptores, tanto postsinápticos como presinápticos, y ejerce su efecto biológico. Por supuesto, ese neurotransmisor no se va a quedar eternamente en la hendidura, hay un metabolismo, hay una eliminación, hay una culminación de un efecto que puede variar de un sistema a otro. Entonces, hoy vamos a comenzar refiriéndonos al sistema colinérgico o parasimpático, hablando de todos estos procesos de la neurotransmisión. En cada fase o en cada etapa existe la posibilidad de alguna interferencia, bien sea aumentando o acelerando la velocidad del proceso o retardándola o inhibiéndola. Y esto es lo que nosotros vamos a ver con algunos ejemplos puntuales de sustancias, tóxicos, toxinas, fármacos, etcétera, que pueden interferir en este proceso. Entonces, lo primero que nosotros revisamos es lo que es el proceso de síntesis del neurotransmisor, de la acetilcolina, que ocurre en el citoplasma pues, de las neuronas parasimpáticas eh, a través de la unión de dos elementos o de dos sustratos, como son la colina y la acetil-CoA. La acetil-CoA proviene de otras rutas metabólicas de las neuronas y la colina. Y la unión de estos compuestos es catalizado o es realizado por una enzima que es la acetilcolintransferasa. Esto ocurre en el citoplasma. La acetilcolina se guarda generalmente en vesícula, pero todo este proceso de síntesis es un proceso eh, vital para la cantidad de neurotransmisor que puede estar en un momento dado dentro de la neurona. Si se interfiere con este proceso, por supuesto, vamos a tener problemas en cuanto al tono parasimpático porque no se está produciendo. En este sentido, la disponibilidad de los sustratos son pues, cruciales en el sentido de acelerar o retardar el proceso. Si de alguna manera se impide la presencia de algunos de los sustratos, por supuesto va a disminuir el proceso de síntesis y eso trae como consecuencia una menor cantidad de neurotransmisor en la terminal nerviosa, que cuando es estimulado va a liberar menor neurotransmisor del habitual. Y esto lo que se produce es una disminución del tono parasimpático, es la manera como lo decimos. Uno de estos ejemplos es con una droga que es el hemicolinio. Este fármaco lo que hace es bloquear el ingreso de colina, que es uno de los sustratos, a través de un mecanismo de reciclaje que es fundamental dentro de la neurona parasimpática para garantizar una cantidad de sustrato suficiente que permita mantener unos niveles normales de neurotransmisor. Si no hay la cantidad suficiente de colina para que pueda combinarse con el acetil-CoA, por supuesto los niveles de acetilcolina disminuyen. Y esto puede ser bloqueado por esta sustancia que es el hemicolino. El hemicolino es un compuesto que básicamente tiene importancia en la investigación, pero desde el punto de vista clínico o de la medicina clínica, pues no tiene aplicaciones terapéuticas, pero sí es importante conocer esos detalles. El otro paso, o sea, una vez que la acetilcolina es sintetizada, ella no queda libre en el citoplasma, sino que es guardada en vesículas. En estas vesículas, el ingreso de acetilcolina se va a suceder a través de un mecanismo de transporte.
ese mecanismo de transporte también puede ser susceptible de ser interferido o bloqueado a través de algunas sustancias, como por ejemplo el besamicol, que bloquea el transporte de acetilcolina cuando ya ésta se ha formado hacia el interior de las vesículas. Y esto hace que las vesículas prácticamente estén vacías cuando ocurre la oxocitosis y por eso pues no se va a presentar una respuesta parasimpática adecuada. Suponiendo que la acetilcolina se sintetiza y se guarda en las vesículas sin problemas, el siguiente paso es la liberación. A través pues de un potencial de acción, ingresa el ion calcio, estas vesículas se fusionan con la membrana celular del del nervio parasimpático, y por exitosis se libera al corriente o a la hendidura sináptica. Este proceso de liberación del neurotransmisor puede ser modificado, bien sea aumentando la liberación o bien sea bloqueando la liberación. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones desde el punto de vista clínico, tóxico, entre otros. Si, si yo someto a un paciente a una sustancia que aumenta la liberación de acetilcolina en todos los nervios parasimpáticos, ¿qué síntomas o signos esperaría yo encontrar en esa persona? Repito la pregunta. Si yo someto a una persona a una sustancia que aumenta la liberación de acetilcolina desde todas las terminales parasimpáticas, ¿cuáles síntomas o signos voy a conseguir yo en el paciente? En ese paciente que lo sometí a esa sustancia que libera la acetilcolina de manera abundante. Nada, nadie dice nada, un síntoma. ¿Qué síntomas voy a presentar? La idea es que ustedes participen Podría ser porque, diaforesis. okay, de aforesis. Sería importante que ustedes participaran porque de nada me sirve yo, aquí 1 hora y media yo hablo y hablo y hablo y hablo y no hay el feedback de ustedes. No, profesora, disculpen, no estoy entendiendo, profesora, hace tal cosa. Si se equivocaron, yo no les voy a quitar puntos si se equivocan. Es más bien, yo los voy anotando los que intervienen. Aquí tengo yo mi cuaderno y yo voy anotando los que van interviniendo. Entonces, diaforesis, ¿qué más? ¿Qué otros síntomas se esperarían que se presentaran en ese paciente? ¿A través de qué mecanismo, Andrea, se vasodilatarían los vasos del... ¿Cuáles son las acciones vegetativas que son mediadas por el sistema Podría ser nervioso también parasimpático? midriasis, taquicardia, palidez cutánea. No. ¿Cuáles son las acciones vegetativas mediadas por el sistema nervioso parasimpático, que también llamamos colinérgico? Disminución de la frecuencia cardíaca, sí. ¿Qué más? Disminución del diámetro pupilar. Ah,
Exacto, eso es lo que quiero saber, cuáles son esas acciones. ¿Cuáles son las acciones? La acetilcolina no es que regule el parasimpático, la acetilcolina es el neurotransmisor parasimpático, es decir, es el encargado de producir todas las acciones parasimpáticas o colinérgicas. Mencionaron la diaforesis, mencionaron la disminución de la frecuencia cardíaca, mencionaron la contracción pupilar. ¿Cuáles más? Hay una gran cantidad de acciones mediadas por el parasimpático y que forman parte pues, de la clínica que debería tener el paciente que tiene una hiperestimulación parasimpática por aumento en la liberación de la acetilcolina. ¿Cuáles son esas otras, eh, otros signos o síntomas que va a presentar el paciente? Podría ser disnea Disnea, ¿por qué? por el broncoespasmo. Por el broncoespasmo. Y también Correcto. aumentan las secreciones glandulares, incluyendo las secreciones de las glándulas mucosas que están en las vías respiratorias, en la parte bronquial, y como además se contraen los bronquios, va a haber disnea, disminuye la frecuencia cardíaca, la fuerza contráctil, aumenta el peristaltismo, lo cual hace que exista la tendencia a un favorecimiento del vaciamiento de vejiga y de orina, es decir, puede haber cólico intestinal, diarrea, incontinencia urinaria, hay aumento de las secreciones salivales, hay Ahí entrarían lagrimeo, también los vómitos. puede haber vómitos como parte del aumento del peristaltismo, de todo lo que es las contracciones intestinales, puede haber vómitos, puede haber diarrea, pueden haber dolor tipo cólico, etc. Entonces, toda esa sintomatología es propia de sustancias o tóxicos que aumentan la liberación del neurotransmisor. Y una de esas sustancias es eh, producida por la llamada latrotroxina, que también se conoce como de forma un poco más cotidiana como la viuda negra, que es una arañita, ella es muy pequeña, pero tiene una toxina que es capaz de penetrar y de llegar a las terminales colinérgicas y favorecer una liberación masiva del neurotransmisor. Esta arañita pues tiene las características de ser negra y en lo que es la parte de ventral un dibujo que asemeja pues un relojito de arena y pequeñas cantidades de estas sustancias pueden producir síntomas gastrointestinales, vómitos, náuseas, diarrea, cólicos, toxinas o inoculaciones mayores van a producir sintomatología también cardiovascular y neurológica, inclusive en los caballeros, priapismo, etcétera. Y una de las implicaciones que tiene esto, muchas veces cuando estamos en zonas altas, montañosas, donde también a veces se consiguen escorpiones, en los sitios húmedos que se esconden estas arañas, muchas veces el inóculo, o sea, el momento en el que la araña hace la inoculación a la persona, no es doloroso, no es como la inoculación del escorpión, que sí es doloroso, una avispa, otros insectos que sí es doloroso y la persona se da cuenta pues de la picadura. Muchas veces pasa desapercibida y lo que va a presentar son los síntomas, entonces hay que estar pendiente. Eso puede pasar hacia las áreas rurales, en las ciudades obviamente también cuando hay épocas de humedad, de mucha lluvia, podemos conseguir ese tipo de accidentes arácnidos y tener al paciente esa sintomatología. Muchas veces los pacientes afectados son niños porque son los que juegan en los rinconcitos y pues manipulan a estos animales. Y el mecanismo de producción de la toxicidad es por un aumento en la liberación del neurotransmisor acetilcolina, pues generando un síndrome colinérgico o una hiperestimulación parasimpática. Entonces va a haber toda esa sintomatología. Tenemos por otra parte también lo que es la, lo contrario, sustancias que bloquean
o que disminuyen la liberación del neurotransmisor colinérgico, que es la acetilcolina. Y en ese caso tenemos otra toxina, que es la toxina botulínica. La toxina botulínica tiene pues, hay dos tipos de derivados. Este, Se ha purificado y se ha utilizado con fines médicos establecidos. Y la razón es porque la placa neuromuscular funciona gracias a que existe acetilcolina y un receptor nicotínico, que es la que produce el estado de contracción. Es decir, el hecho de que yo pueda parpadear, de que yo pueda mover mis brazos, de que puedan contraerse los músculos, es porque hay una correcta función de la acetilcolina con el receptor nicotínico en la placa neuromuscular, que me permite pues que exista el estado de contracción. Y la toxina botulínica, cuando es suministrada con estos fines, obviamente se produce la enfermedad, el botulismo que se produce, va a generar patologías cardiovasculares, musculoesqueléticas, respiratorios, etcétera. Pero cuando se purifica y se administra como terapéutica, al colocarlo en una zona de manera local, va a producir un bloqueo y la liberación del neurotransmisor de tal manera que la cantidad de acetilcolina que debería unirse con el receptor nicotínico para que se produzca la contracción va a estar limitada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia clínica si ya sabemos que la acetilcolina se une con el receptor en la placa neuromuscular y genera la contracción del músculo? Si yo bloqueo la liberación de ese neurotransmisor, por ende, no se une con el receptor nicotínico, ¿cuál es la consecuencia clínica que voy a observar en el paciente si administro esta toxina de manera local? Andrea, ¿cuál es tu apellido? Porque tengo varias Andreas. Ok. Si lo colocamos en un grupo muscular, va a haber parálisis. Esa es la aplicación. El Botox quizás es la aplicación que conocemos más de esta sustancia, ¿verdad? Si lo colocamos en un sitio, en un grupo muscular pequeño, va a paralizar, y si había una arruga, allí se va a estirar. Esa es la razón por la que se aplica el Botox con los fines estéticos, ¿ok? Si me lo aplico aquí, en una profundidad, y ahí hay una arruga, al paralizarle el músculo, pues no va a quedar eso estirado, ¿ok? Obviamente ese efecto es temporal, no es que por el resto de tu vida se paraliza, eso dura unos meses, luego se recupera la función, y por eso es mucha gente que el que tiene dinero y es ávido para realizarse estos procedimientos estéticos, cada cierto tiempo se inyectan toxinas botulínicas. Pero eso es el efecto, el uso estético que es el más conocido, inyectarse Botox en la cara para las líneas de expresión, como dicen. Pero hay aplicaciones de esta sustancia con fines establecidos. Por ejemplo, el espasmo a nivel de los párpados. Hay algunas patologías neurológicas que cursan con un aumento del estado contráctil, espasmo, distonías cervicales, donde hay un estado de aumento de la contracción de una parte del cuello, en algunas extremidades, en pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales o EBC, que quedan con una hipertonía, entonces se le administran de manera local Botox para relajar, y esto va a producir una eh, ok, disculpen allí que estaba teniendo una. Y
En algunos otros estados, en algunas otras situaciones, pacientes que sufren de hiperhidrosis, pacientes que sudan muchísimo en las manos, y les producen mucho malestar social, también la administración de esta toxina pues bloquea la liberación de acetilcolina y disminuye la sudoración porque se bloquea la acción en esas áreas específicas. Entonces, la toxina botulínica es una sustancia que se utiliza y que disminuye la liberación del neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, y mantiene aplicaciones médicas bien establecidas. Entonces, cuando administramos esta sustancia, se bloquea la liberación y bueno, vamos a tener el efecto. Si no existe ninguna interferencia, es decir, la acetilcolina se libera normalmente sin ningún problema, ella se va a unir a los receptores que están ubicados en la membrana postsináptica, ejerciendo su efecto pues, que ya conocemos, o en la membrana presináptica, realizando la mayoría de los casos un efecto autorregulatorio. Esos receptores ya los revisamos en la clase del martes, que son los receptores nicotínicos, que van a estar a nivel del sistema nervioso, a nivel de la médula, en ganglios, en la unión neuromuscular, y los muscarínicos, que son 5 subtipos y que van a estar repartidos en varias partes del cuerpo, de los órganos, sistema nervioso, etc. De la distribución, bueno, esto ya lo vimos el martes, perdón. Entonces, cualquier sustancia que me produzca un aumento de la actividad a nivel colinérgico, es decir, a nivel de los receptores muscarínicos, básicamente, me va a producir dilatación, contracción de la diámetro pupilar, aumento de la sudoración, se vacía vejiga y recto o favorece el vaciamiento de vejiga y recto, y el efecto que tiene sobre lo que es la parte de la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca, pues van también a estar presentes. Una vez que la acetilcolina se ha unido con el receptor y ya pues cumplió su proceso, esta acetilcolina debe removerse del sitio, es decir, debe culminarse el efecto biológico, y la culminación del efecto biológico de la acetilcolina es a través de una enzima que es la acetilcolina esterasa, que lo que hace es transformar la acetilcolina en colina más acetato. Ese acetato generalmente difunde fuera de la neurona y la colina es reciclada, que lo mencioné al principio de la clase de hoy, para formar más acetilcolina. Este es un paso muy importante porque existen drogas o sustancias que pueden interferir, pueden bloquear a esta enzima, y esto hace que la acetilcolina no sea degradada o metabolizada. Y esto pues permite que neurotransmisor permanezca mucho más tiempo libre en la hendidura, y por eso pues tiene sus aplicaciones terapéuticas que en su momento lo vamos a revisar. Entonces, tenemos una terminal nerviosa, parasimpática o colinérgica, en la cual en condiciones normales pues, entra acetilcolina. La acetilcolina guardada en las vesículas se va a liberar cuando existe un proceso de exocitosis, un potencial de acción, y esa acetilcolina en la hendidura se va a unir con los receptores tanto pre como postsinápticos, ejerciendo sus acciones. Una vez liberada, o sea, producido este efecto, se va a metabolizar a través de otra enzima, esterasa, que pues lo degrada, el neurotransmisor lo degrada en acetato y colina, reiniciando el proceso de neurotransmisión. Hay algunos otros compuestos o sustancias o toxinas provenientes de algunos de animales que también pueden alterar la neurotransmisión colinérgica. Uno de ellos es la bucarotoxina. Esta serpiente la vamos a conseguir en las selvas amazónicas y en otras áreas montañosas, y se caracteriza por ejercer un efecto sobre la placa neuromuscular de manera irreversible, de manera pues, que genera una parálisis que afecta principalmente los músculos respiratorios y es la causa de la muerte. Es un antagonista nicotínico y por eso produce estas alteraciones. Hay algunas otras sustancias como la toxina del pez globo, que es la tetrodotoxina,
que también puede interferir con la neurotransmisión, bloqueando los canales de sodio, y al bloquear los canales de sodio, pues impide la despolarización normal a nivel de la placa neuromuscular y bueno, se produce una parálisis muscular. Esta parálisis muscular se puede ser desde sintomatologías muy leves como un cosquilleo, como una leve parestesia, a pues parálisis ya más importante de los músculos respiratorios. Todas las fases de la neurotransmisión. Acá, bueno, podemos ver en esta lámina, tenemos la acetilcolina masculina, se forma acetilcolina a través de una transferasa, se guarda en las vesículas. Este proceso puede ser bloqueado por mesamicol. En las vesículas la acetilcolina se libera, la cual se puede unir a receptores presinápticos ejerciendo un efecto regulatorio o en los receptores postsinápticos ejerciendo el efecto colinérgico como tal. En la hendidura, la acetilcolina es degradada por la esterasa a colina y acetato y la colina vuelve a entrar a la terminal para formar nuevo neurotransmisor. Y la liberación del neurotransmisor puede ser modificado, bien sea aumentando la liberación como la toxina de la viuda negra o bloqueando la liberación como la toxina botulínica. En relación a esto, pues siempre es importante recordar todas estas sustancias. Algunas de ellas pues tienen importancia toxicológica, sobre todo las toxinas, ¿ok? Pero quizás no sean tan frecuentes en nuestros medios urbanos, pero en las partes rurales sí, entonces lo debemos tener en cuenta. Todos estos elementos que se alteran en la neurotransmisión van a estar relacionados con la cantidad de sustancias, es decir, si el inóculo de la toxina es muy alto, pues el efecto clínico va a ser quizás más notorio y también va a depender mucho del paciente, si es un niño, depende de la superficie corporal, pues si es un niño muy chiquito, si es un adulto, del tamaño del animal. Si es una serpiente muy, muy grande va a tener pues un inóculo mayor que una muy pequeña y esto bueno, va en proporción un poco con la clínica que va a desarrollar el paciente. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de todos estos elementos que afectan lo que es el proceso de neurotransmisión. Preguntas de esta parte de la neurotransmisión parasimpática, de las sustancias que puedan interferir. Doctora, ¿podría explicar nuevamente los efectos que tiene la toxina alfa-bungorotoxina? Que no entendí muy bien qué hacía. Lo que hace es bloquear, tiene un efecto de bloqueo de la transmisión porque se une al receptor nicotínico e impide que la acetilcolina lo estimule. Al no haber acetilcolina en la placa neuromuscular, uniéndose con el receptor nicotínico, vamos a tener una parálisis. Porque lo normal es que la acetilcolina se una con el receptor nicotínico, contracción muscular. Si la toxina se une al receptor nicotínico e impide que el neurotransmisor normal lo estimule, pues vamos a tener una parálisis. ¿Cuál es la consecuencia clínica? Parálisis, sobre todo los músculos respiratorios, al paralizarle, van a producir insuficiencia respiratoria y es la causa del fallecimiento del paciente, ¿ok? Por parálisis del diafragma y de todos los músculos accesorios de la respiración. No, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, usted mencionó que en referencia a la serpiente dijo que estaba en el área de Amazonas. ¿Se ¿Qué estaba? refería que estaba en el Amazonas? ¿Se refería específicamente a la coral o a la mordedura, por ejemplo, de cascabel? No, esa no es una coral. Estaba hablando de la Bungarus multicintus. Perfecto, No es una gracias. coral. Es negra con
con aros blancos, búlgaros multicintos, no es coral. La coral, acuérdense que tiene aros rojos con blancos, con negros, está la coral, la falsa coral, etc. Esta es otra especie. Perfecto, doctora, gracias. Respondí su pregunta, no escuché muy bien. Sí. Sí, doctora, gracias. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dejar hasta aquí y la semana que viene empezamos a hablar de los fármacos que ejercen acción sobre el sistema nervioso parasimpático o colinérgico y pues les recomiendo que empiecen a revisar lo que es la generalidad de los receptores para que puedan pues aprovechar mejor la clase, ¿de acuerdo? Bueno, Está bien, nos estamos doctora, muchas gracias. la semana próxima. Ahorita a los 4 les mando la actividad, la práctica correspondiente al día de hoy. Doctora, una pregunta. Por lo menos yo soy una de las que tiene que presentar nuevamente. ¿Lo va a mandar así inmediato con los muchachos o avisa aparte? No, los voy a mandar junto con los demás. Están ya incluidos en la programación de la práctica de hoy. Les va a llegar igual a las 4 de la tarde, o sea, a la